Idelette de Bure, esposa de Calvino. Ten siempre presente lo que busco hallar en ella, porque no soy yo uno de esos enamorados locos que abrazan incluso los vicios de sus amadas cuando pierden el juicio por la hermosa figura de una mujer. La única belleza que me satisface es esta, que ella sea casta, atenta, ni demasiado bonita ni fastidiosa, económica, paciente y cuidadosa de mi salud. Estos eran los requisitos que Juan Calvino buscaba en una esposa. Había permanecido soltero hasta la edad de 31 años, pero sus colegas reformadores William Farel y Martin Bucer le animaban a considerar la posibilidad del matrimonio por causa de su salud, de una casa en orden y de liberarse de esas preocupaciones para servir mejor a la Iglesia. Incluso llegaron a ofrecerse para echarle una mano en el asunto, pero después de 2 intentos fallidos, la cosa quedó en manos de la providencia. En 1538 Calvino marchó al exilio desde Ginebra y fijó su residencia en la ciudad de Estrasburgo, en Alemania. Durante este periodo pastoreaba una congregación de refugiados franceses entre los cuales estaban Ion Estordeur, de la ciudad de Lille, y su esposa Idelette de Bure. Estordeur había sido anabaptista, y se dice que se convirtió a la fe reformada a través de Calvino. 2 años más tarde, la peste asoló Estrasburgo llevándose la vida de Estordeur y dejando a su esposa viuda con 2 niños. Aunque no se sabe nada de su noviazgo, Juan Calvino e Idelette se casaron en agosto de 1540. En la correspondencia de Calvino encontramos muy poca información sobre los 8 años y medio que duró su matrimonio, y muy poco se sabe también de la misma Idelette, pero debió ser una mujer notable y una gran ayuda para el reformador de Ginebra. Su marido la llamaba una mujer de raras cualidades y la fiel ayudante de mi ministerio. Teodoro de Beza también la describe como una dama sobria y honorable. Su vida no fue fácil. Vivir en el siglo XVI ya era bastante difícil si lo comparamos con nuestros niveles de vida actuales, con epidemias continuas, falta de cuidado médico y turbulencias civiles y políticas. Pero lo más importante y evidente era el llamamiento de Dios a la vida de su marido para recuperar y defender la fe una vez dada a los santos. Calvino creía que la lámpara de la palabra se había extinguido del todo en Europa, y solo podía recuperarse a través de una exposición fiel de las Escrituras. Esto implicaba predicar 10 veces en 15 días, dar conferencias sobre teología, y dedicar mucho tiempo al estudio y a escribir. Además de esta inmensa tarea, Calvino era fiel en las visitas a los enfermos y en pastorear el rebaño que le había sido encomendado. Así pues, Idelette no era el objeto fundamental del amor y la devoción de su marido, dado que aunque imperfecto, pertenecía a Dios. Esto requería una falta total de egoísmo y un espíritu amable y generoso en la esposa de un hombre así, que solo podía venir de la gracia divina. Pero ella era de un solo corazón y una sola mente con su marido, porque lo que ella siempre le aconsejaba era ser fiel a Dios a cualquier precio, y para que no se viera tentado a apartarse de su misión o a apartar el cumplimiento consciente de su deber pensando en la comodidad de su mujer, ella le aseguraba siempre su voluntad para compartir juntos los peligros que pudieran sobrevenirle. Idelette vivió bajo la sombra de la persecución tanto en casa como en el extranjero. Su marido era considerado como un gran hereje por la Iglesia Católica Romana, y habría sufrido el mismo destino que otros mártires protestantes franceses de haber sido capturado. En Ginebra su vida se hallaba bajo constante amenaza por parte de los libertarios, que se oponían a todas sus reformas morales. No sabía si un día lo arrojarían al río para que se ahogara o al día siguiente lo lincharía una multitud enfurecida. Algunos ciudadanos le ponían a sus perros el nombre de Calvino para demostrar públicamente su opinión acerca de él. A todo esto se añadió aún más tristeza. Su primer hijo, Jacques, nació prematuramente en 1542 y murió poco después. Pero incluso en aquella desgracia, la soberanía de Dios fue un ancla para sus almas. El Señor ciertamente nos ha infligido una amarga herida con la muerte de nuestro hijo. Pero Él es padre y sabe lo que es necesario para sus hijos. 2 años después, Idelette dio a luz a una hija que moriría de fiebres, y más tarde a un tercer hijo que también murió en la infancia, de lo cual ella nunca se recuperó. Calvino no se separó de la cama de su esposa hasta que murió a la edad de 40 años en marzo de 1549, probablemente de tuberculosis. Pierre Viret describe la condición de su amigo como un corazón tan roto y lacerado,
que a la vez buscaba la fuerza para que la pena no lo venciera y poder seguir cumpliendo con sus deberes. Calvino nunca volvió a casarse. Respecto al impacto duradero que Idelette supuso en la vida y el ministerio de su marido, dejaremos que sea el propio Calvino el que hable por sí mismo. Sabes bien que tierna, o más bien blanda, es mi mente. Si no se me hubiera concedido un poderoso autocontrol, no podría haber resistido tanto tiempo. Y ciertamente, la mía no es una clase de dolor corriente. He sido privado de la mejor compañía de mi vida, de una que, si hubiera estado así dispuesto, habría compartido con gusto no solo mi pobreza sino también mi muerte. Durante su vida, ella fue la fiel ayudante de mi ministerio. Nunca experimenté por su parte la más mínima pega. Nunca me creó ningún problema, y procuraba no preocuparme durante todo el curso de su enfermedad, y estaba más ansiosa por sus hijos que por ella misma. Como yo me temía que estas preocupaciones mías podrían molestarla, 3 días antes de su muerte le mencioné que no dejaría de cumplir con mi deber hacia sus hijos. A lo que ella, yendo directamente al grano, respondió: ya los he encomendado a Dios. Cuando le dije que no me impidiese cuidar de ellos, ella contestó: ya sé que no dejarás de cuidar lo que sabes que te ha sido encomendado por Dios. Su bondad era tan grande que parecía haber abandonado ya el mundo. Sobre la hora sexta del día, en la que entregó su alma al Señor, nuestro hermano Bourgoin, un anciano de la iglesia de Ginebra, le dirigió algunas piadosas palabras, y mientras lo hacía, ella habló en voz alta, para que todos vieran que su corazón se estaba levantando por encima de este mundo. Porque estas fueron sus palabras: oh resurrección gloriosa. Oh, Dios de Abraham y de todos nuestros padres, en ti han confiado los fieles durante tantos siglos pasados, y ninguno de ellos confió en ti en vano. Yo también esperaré. Persis Laurenti.